Pues muchas gracias a la Fundación Civismo, como siempre, Albert, por invitarme a estos interesantes encuentros y muchas veces permitirme presentar a ilustres invitados, como es el caso. Gracias a la Fundación Civismo, al Centro Libre de Arte y Cultura y muchas gracias a nuestro ponente de hoy, el profesor Manuel Álvarez Tardío. Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene una dilatada trayectoria en el estudio de la historia contemporánea, casi diría historia reciente, que abarca sobre todo desde la Segunda República en adelante. En los últimos años también se ha centrado en la crisis de las democracias con un libro colectivo junto con el profesor Fernando del Rey, era Políticas del Odio, que en cierto modo inspiró una parte de la idea que luego desarrollamos en la democracia después del populismo, porque se centraba en la época de entreguerras. Ha trabajado con Fernando del Rey también en un libro muy interesante que es Palabras como puños. Rompió esquemas en la historiografía contemporánea actual con un libro extraordinario que ha supuesto un antes y un después en la historiografía respecto de la interpretación de la Segunda República y la Guerra Civil, que lo escribió con el profesor Roberto Villa, que es 1936, ¿cómo es el título? Fraude y Violencia, 1936, Fraude y Violencia, y últimamente dos aportaciones recientes son Fuego Cruzado, un libro al que yo le tengo especial cariño porque es esa intrahistoria y esa historia de vidas anónimas, supuestamente anónimas o que desgraciadamente dejan de serlo cuando son objeto de la violencia, la persecución y la opresión en los prolegómenos de la guerra civil, vidas truncadas. Y últimamente, recientemente, Fuego Cruzado, que ha recibido el premio Zenda y ha recibido el Premio Nacional de Historia del año pasado, con lo cual este segundo que comento, de los más prestigiosos que hay en el ámbito, la disciplina de la historia, Vidas truncadas, que escribe también junto con Fuego Cruzado, con el profesor Fernando del Rey, que hace un recuento exhaustivo, pormenorizado, minucioso de las víctimas de la represión de los primeros meses de la Guerra Civil. Asimismo, Manuel Álvarez Tardío ha participado en foros, comisiones, seminarios, porque se ha especializado en los últimos años en el estudio de la memoria histórica y democrática. Ha hecho divulgación, ha publicado terceras en ABC, tribunas en El Mundo al respecto, y en la medida en lo que hemos trabajado juntos en el libro de Podemos, Cuando lo viejo se hace nuevo, dedicamos un capítulo a la memoria democrática desde el punto de vista de Podemos, y en este último libro, La democracia después del populismo, estudia la evolución en relación con el concepto de memoria histórica y democrática del PSOE entre 2004 y 2024. Por lo tanto, es una ampliación de ese estudio que aparece, de ese capítulo que aparece en el libro que dedicamos en su momento a Podemos. Así que tenemos quizás al mayor experto en memoria histórica que en la actualidad, puede haber dos, tres, pero sin duda yo creo que el más clarividente y el más muchas veces contraintuitivo de los intérpretes de los significados de la memoria histórica. Gracias, Manuel. Todo tuyo. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a la Fundación Civismo, al Centro Libre de Arte y Cultura. Gracias a Javier, porque son palabras de alguien, no solo de un amigo, como se nota, sino de alguien con el que trabajo a menudo. Y bueno, sobre todo gracias a la Fundación Civismo, a ustedes por estar aquí esta tarde con todos nosotros, acompañarnos en lo que espero pues sea un diálogo fructífero. No vamos a tener tiempo de ver todo lo que a mí por lo menos me gustaría y que en parte está ya planteado en este capítulo que ha dicho Javier, pero vamos a intentar por lo menos tratar los temas que yo creo que puedan ser más candentes y también en cierta manera que se salgan un poco a veces de lo que pueden ser las corrientes habituales de opinión a propósito de este espinoso asunto que es el de la memoria. Bueno, como ha comentado Albert, si os parece, primero hago una pequeña introducción, ¿no? Y luego ya entramos en un diálogo con Javier y con el público. Bueno, cuando estaba pensando hoy en la intervención,
Bueno, como ha comentado Javier, hemos publicado un libro en la editorial Tecnos hace muy poquitos meses, que se titula, como han comentado ellos, La democracia después del populismo. Y ahí yo he escrito un largo capítulo, concretamente estudiando, digamos, la evolución del Partido Socialista con relación a estas cuestiones de la memoria, entre básicamente los últimos 20 años aproximadamente. Esto de los últimos 20 años no es un capricho. Si nos fijamos, pues los últimos 20 años es básicamente desde desde la legislatura 2000-2004. Y la legislatura 2000-2004 es un punto de inflexión muy importante en el tema que nos ocupa ahora, ¿no? O sea que si trazamos la genealogía y la evolución del asunto de la llamada memoria en la España democrática, pues básicamente ya va pasando el tiempo y ya estamos en 2 décadas, y esa evolución de la legislación y de las propuestas no de ley relacionadas con la memoria tiene mucho que ver con la evolución política, con la evolución contextual. Entonces, yo creo que hay una primera referencia que suele aparecer en la prensa, que suele aparecer en los medios de opinión, que es que hoy en día podríamos creer que la cuestión de la memoria tiene que ver con la debilidad de la posición parlamentaria del Partido Socialista, ¿no? De tal manera que mucha gente es propensa a considerar que si el Partido Socialista no estuviera en una situación de mayoría relativa, si no dependiera de los extremos a su izquierda o del nacionalismo, esta legislación no habría salido adelante, ¿no? Entonces, digamos, es una primera opinión. Yo, en primer lugar, lo que quería es un poco comentar esto, ¿no? Es decir, la tesis que sostengo en el capítulo es que la posición del Partido Socialista respecto de la cuestión de la memoria tiene mucho más que ver con una lectura coyuntural de mayorías y de minorías. Tiene más que ver con un proceso que podríamos decir, de transformación ideológica interna, en virtud del cual una opinión extendida entre sus bases, un comportamiento ideológico extendido entre sus bases, que tendían a ser más radicales y más propensas a la política de la memoria que sus élites en los años 90, se ha ido imponiendo al calor de un contexto, de tal manera que al final lo que se ha producido es para resumirlo, una podemización del PSOE en este terreno. De tal manera que el PSOE no es solamente que no tenga la mayoría suficiente para gobernar con libertad y por lo tanto ser más moderado, o sea, no es solamente que se vea obligado a ser más radical, sino que también tiene que ver con su evolución interna. Y esa evolución se puede rastrear en la propia cronología de la cuestión de la memoria, ¿no? Que es la que ahora quiero comentar, ¿no? Como sabemos, ahora mismo la situación actual es que en el año 22, la ley 2022 de octubre del año 22 nos ha impuesto en el Boletín Oficial del Estado un deber de memoria. Esto es lo que dice literalmente la ley. Es decir, estamos ahora mismo con una legislación, en España hay vigente una legislación que habla de memoria democrática, es decir, que utiliza por primera vez en la historia de la democracia española el sintagma memoria democrática. Sin embargo, si nos vamos yendo hacia atrás, o si venimos de atrás hacia adelante, si empezamos en el 2000-2002 y venimos hasta el 2024 y observamos la evolución del PSOE, el PSOE en el año 2000-2002 no era partidario de este sintagma. Es decir, ha habido una evolución y esa evolución nos va a dar el tono de cómo se han desarrollado los acontecimientos en materia de memoria, ¿no? Entonces, significativamente, en el 2002, entre el 2000 y 2002, ¿qué pasa? Bueno, pues no hace falta, como es un tiempo reciente, todos lo tenemos en mente, ¿no? Es la primera alternancia con mayoría absoluta en el país después de los años largos de los gobiernos socialistas, ¿no? La UCD no había tenido mayorías absolutas, luego solamente había tenido mayorías absolutas el PSOE y por primera vez el Partido Popular renovado, el centroderecha renovado, consigue una mayoría absoluta. Y no es casualidad que esto sea así, que haya una relación entre el impulso que se produce en materia de memoria. De hecho, ya no me voy a extender con todos los detalles, pero a partir del 2000-2002 se empiezan a producir toda una serie de iniciativas legislativas en este campo, ¿no? En febrero del 2001, el PNV presenta una proposición de ley para condenar el golpe de Estado del 36. Luego hay otras iniciativas que tienen que ver con la reparación de víctimas, con las ayudas o con temas de exiliados. Pero
a principios del 2002 hay una proposición no de ley también para adoptar medidas de reparación moral y económica de presos y represaliados. Y luego, en noviembre del año 2002, en la mitad de la legislatura en la que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, hay un momento decisivo y muy importante, que es la primera y la última vez en la que el Partido Socialista de aquel momento y el Partido Popular alcanzan un acuerdo histórico en virtud del cual el PP cree que ha conseguido, digamos, frenar esta especie de ofensiva de la memoria. Ese acuerdo es un acuerdo parlamentario trabajado entre Gabriel Cisneros y Alfonso Guerra, en virtud del cual se condena el golpe, pero también se adoptan otra serie de acuerdos. Pero curiosamente la repercusión mediática más importante es que el Congreso condena el golpe y que la derecha condena el golpe. Ya es una primera victoria moral del centro izquierda en este campo, que de alguna manera arrincona por primera vez al Partido Popular. Ese acuerdo tiene frases muy interesantes que vienen a sentar lo que llamaríamos el recuerdo del pasado en términos integradores, muy parecido a como se había desarrollado en el clima de la transición. Sin embargo, como digo, de ese acuerdo lo que va a trascender a los medios y lo que trasciende en buena medida a la opinión es la condena del golpe. Y ahí ya vemos un primer elemento, y es que en el ámbito de las izquierdas, incluso de las bases del PSOE, desde la transición hay un malestar que está almacenado solamente en la izquierda más extrema, más radical, pero que también también tiene una cierta vida dentro del PSOE, un malestar por cómo se ha producido la transición, porque no ha habido ruptura, y al no haber ruptura no se han tomado no las medidas de reparación y de ayuda a lo que llamaríamos las víctimas de la dictadura y las víctimas de la guerra, sino que no se han hecho las declaraciones políticas suficientes como para mostrar que se ha roto radicalmente con la dictadura y que se condena la dictadura. Es decir, hay un malestar con la idea de que la nueva democracia no ha nacido reconociendo el legado político y moral con relación a la Segunda República y que por lo tanto la democracia española, incluso aunque el Partido Socialista haya podido conseguir una mayoría absoluta, incluso aunque el centro izquierda haya gobernado durante mucho tiempo, la democracia española tiene un déficit de legitimidad. Esa idea del déficit de legitimidad, o de la idea de también se utiliza de democracia imperfecta, está latente en todo lo que son pues, los círculos de opinión académicos, mayoritariamente poblados por la izquierda, en los ámbitos de las ciencias sociales, de la historia, está muy presente también en los ámbitos, digamos, de la izquierda vecinales, está muy presente en los movimientos sociales, está muy presente en la nueva izquierda unida y está muy presente, en mi opinión, también en las bases del Partido Socialista. Sin embargo, la élite, para entendernos, felipista del Partido Socialista, digamos que mantiene este aspecto dormido o domesticado. Sin embargo, hay un dato curioso, y es que cuando Felipe González pierde las elecciones del año 96, pero sobre todo cuando pierde las del 2000, el propio Felipe González, pero también Alfonso Guerra después, y líderes de la opinión mediática vinculada al Partido Socialista, empiezan a hablar de que quizá no han sido suficientemente contundentes ni claros a la hora de reconocer el legado de aquellos que habían luchado contra la dictadura. Ahí hay unas conversaciones, por ejemplo, entre Felipe González y Juan Luis Cebrián, en las que Felipe González le dice que, bueno, que algo así como que, en cierto modo, no es que se arrepienta, pero que lamenta mucho no haber podido ir más allá en materia de memoria. Claro, estos son ya señales, junto con lo que va a pasar entre el 2000 y 2002, de que no hace falta que la extrema izquierda presione al PSOE, porque en el PSOE hay un clima latente de enfado, que además yo creo que se acrecienta cuando el Partido Popular gana por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque en vez de entender que la democracia se ha asentado y que ha hecho posible una alternancia pacífica, lo que se entiende es que la derecha ha vuelto demasiado pronto al poder. Y que ha vuelto demasiado pronto al poder será porque, como se viene diciendo la izquierda, no hemos sido suficientemente contundentes a la hora de poner tierra de por medio con el pasado.
les hemos permitido demasiadas continuidades. Y permitir demasiadas continuidades, en el fondo, ¿qué es? Permitir espacios de poder. Y por eso se han podido rearmar. Bueno, por lo tanto, el PSOE, a partir del 2000-2002, está en una posición expectante. Se producen las elecciones traumáticas del 2004, ¿no? Con los atentados, entramos en la era Rodríguez Zapatero, en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, y ahí aparece por primera vez el primer gran giro del PSOE. Zapatero es el que, en primer lugar, decide, a finales del año 2005, que va a declarar el 2006, en el que se cumplen son los 75 años de comienzo de la Guerra Civil, y va a declararlo ley de memoria, año de la memoria histórica, y para eso se aprueba la primera ley importante en este tema, que es la ley 24/2006, que es una ley que ya introduce un elemento muy importante, y que es una primera ruptura con lo que llamaríamos la historia del PSOE desde la transición, porque esa ley lo que hace es incorporar la idea, dos ideas fundamentales que ahora vamos a ver luego recogidas y perfeccionadas. Una primera, que es que la República ahora ya se reconoce como un antecedente inmediato y clave de la democracia actual, ¿no? Y cuando digo la República me refiero solo a la República, no otras partes o regímenes o sistemas políticos de la historia de España, sino solo la República. Y además se empieza ya a identificar la expresión víctima del franquismo con defensa de los valores democráticos. O sea, una identificación cerrada entre haber luchado contra el franquismo y ser un demócrata, en el sentido de lo que es la democracia pluralista y constitucional y parlamentaria actual. Esa ley ya dio mucho que hablar, pero la ley realmente importante es la ley 52 del 2007, que es una ley que todo el mundo conoce como ley de memoria histórica, pero que en realidad no tiene ese sintagma en su título, sino que la ley, y esto es significativo, es una ley de reconocimiento y ampliación de los que padecieron violencia o persecución durante la guerra y la dictadura. Tiene este nombre larguísimo. Todo el mundo la popularizó como ley de memoria histórica, pero no tiene la expresión memoria histórica. Y esto es significativo porque, a mi juicio, el PSOE lo que está viviendo es una batalla interna. Entre, por un lado, todavía ciertos elementos del gobierno de Zapatero presentes en el partido que intentan contener el afán, digamos, de una nueva jornada en el partido, de una nueva élite que quiere romper con la tradición felipista o con la élite felipista en el sentido de no ser cautelosos en el asunto de la memoria. Y si se leen los debates parlamentarios de aquella ley, y en el caso era María Teresa Fernández de Vega, la que estaba de vicepresidenta, verán que hay un ejercicio de contención y muchas contradicciones en el discurso, muchas. No les voy a detallar aquí todas, pero es curioso porque ellos hablan con mucha prudencia. Siguen hablando de la reconciliación durante la transición, siguen hablando de la idea de la transición como un gran pacto que había permitido que todos los españoles recuperaran un espacio de libertad y de pluralismo, pero ya hablan de que queda mucho por hacer en materia del reconocimiento a las víctimas de la guerra y de la dictadura. Ya hablan claramente en un lenguaje que empieza a asumir lo que había sido hasta entonces básicamente el discurso del Partido Comunista y luego de Izquierda Unida. Un lenguaje en virtud del cual ya da la sensación de que no solamente queremos seguir reparando económicamente a las víctimas, no solamente queremos favorecer con subvenciones y con ayudas la investigación de los historiadores o de los arqueólogos o de los forenses para desenterrar huesos, para conocer dónde están enterradas las personas cuyos paraderos no se conocen, para devolver los restos a sus familias, sino que ya también estamos hablando de algo que va mucho más allá. Estamos hablando de identificar esa labor de reconocimiento y ampliación de derechos con una idea clara, y es que la democracia española le debe mucho a quienes lucharon contra la dictadura, y quienes lucharon contra la dictadura son herederos de un sistema democrático que es el de la Segunda República, ¿vale? Entonces ya en esa ley, pero claro, insisto, ahí todavía el Partido Socialista está intentando conjugar esta idea de memoria, pero no quiere convertirla en lo que va a ser después. No quiere imponer un deber de memoria, no quiere romper con su propio pasado, es decir, no quiere asumir un discurso en virtud del cual tenga que renegar del comportamiento del propio Partido Socialista en la transición,
no quiere hablar claramente de democracia imperfecta, pero tampoco se limita solo a hablar de mayor reconocimiento a las víctimas. Y así va pasando el tiempo, como sabemos, durante los gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy, este tema queda más bien dormido, pero no hay una modificación legal sustantiva, y sin embargo, cuando después de la moción de censura en el verano, comienzos del verano del 18, y la recuperación de poder por parte del Partido Socialista, ahora ya con el presidente Pedro Sánchez en el gobierno, rápidamente se toma un rumbo completamente diferente. Y ese rumbo completamente diferente es bien conocido por todos ustedes, no hace falta que yo ahora les dé todos los detalles, pero ese rumbo muestra ya un camino muy distinto, claramente no ya el del Partido Socialista de Felipe González, sino una clara orientación de no dejarse condicionar por lo que llamaríamos los miedos, las contenciones o las líneas rojas que habían impedido a Rodríguez Zapatero ser más contundente en este terreno. Y eso conduce a la aprobación de la Ley 2022. Y en la Ley 2022 hay un contraste brutal con el pasado del Partido Socialista. Yo, si no, ahora iremos detallando más aspectos, pero quería mencionarles un contraste marcadísimo, para que yo creo que lo dice todo de ante qué tipo de legislación y qué tipo de posición ideológica respalda esta legislación. Fijémonos, en 1985, el ministro portavoz del Gobierno y el ministro de Cultura, que era Javier Solana, publica una tribuna con motivo del 50 aniversario del comienzo de la Guerra Civil, o muy próximo al comienzo del aniversario. Y en esa tribuna, el entonces portavoz del Gobierno socialista dice que el régimen que había nacido en 1978 era una democracia que tenía memoria histórica, dice Javier Solana. ¿Por qué utiliza la expresión o el sintagma memoria histórica? Porque para él se refiere a que la democracia había nacido apoyándose, y dice expresamente, en la doble idea de que la verdad histórica solo existe desde una perspectiva, y de que toda perspectiva contiene una parte de verdad. Es decir, Solana está diciendo que la democracia es fuerte, se va a consolidar, y el Partido Socialista ha contribuido a esa consolidación, y es una democracia con memoria histórica porque reconoce que no puede haber una única perspectiva de verdad. Es decir, porque si no, no podría ser pluralista, no podría garantizar el pluralismo. Es decir, que el pluralismo indispensable en un sistema democrático y parlamentario tiene que ir acompañado del reconocimiento de lo que él llama perspectivas de verdad. Que en realidad, cuando está diciendo perspectivas de verdad, y luego lo dice un poco más adelante, lo que está reconociendo es que, dice, toda memoria histórica que contribuye a la democracia tiene que tener una voluntad básica de integración. Es decir, que en realidad, aunque él usa la expresión memoria histórica, no está hablando de memoria histórica. De lo que está hablando es de una forma de mirar al pasado, de hablar del pasado, que no contamine la confrontación política. Es decir, está reivindicando la transición porque el pasado no es utilizado como un arma arrojadiza. En realidad no es memoria histórica, él quiere decir memoria en el sentido de recordar un pasado traumático para que el enfrentamiento en las distintas perspectivas sobre ese pasado no nos enfrente. Usted podrá pensar esto, usted podrá pensar lo otro, pero eso no tiene que contaminar nuestra confrontación partidista. Sin embargo, si nos vamos a octubre del año 21, cuando el ministro de la Presidencia del segundo gobierno de Pedro Sánchez está defendiendo la Ley de Memoria Democrática en el Congreso, la defiende porque además no solo es ministro de la Presidencia, es ministro también de Memoria Democrática, que ya esto es bastante significativo. Y fijaos, empieza apelando a valores democráticos. Dice que nadie puede poner en cuestión los valores democráticos. Pues claro que no, están en la Constitución y son la base fundamental de nuestro sistema político. Y dice, apela a principios, que esto está muy de moda últimamente, principios del derecho humanitario internacional. Y dice textualmente verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Es decir, bueno, señores, aquí solo estamos trayendo los principios del derecho humanitario internacional, ¿no? Habla también de la necesidad, y fijémonos, ¿no? El ministro Bolaños dice, la necesidad, entre comillas, cerrar todas las heridas de una vez por todas.
O sea, por un lado está el lenguaje de la transición, cerrar las heridas, pero al decir de una vez por todas lo que está diciendo es que antes no las habíamos cerrado, ¿vale? En esto es un poco continuista con María Teresa Fernández de la Vega y los gobiernos de Zapatero, todavía tratando un poco de contener. Y habla, en su intervención viene a decir algo que no está en la ley, que se refiere a víctimas de diferentes ideologías que sufrieron aquella etapa negra de nuestra historia. Por supuesto, la etapa negra es solo la guerra y la dictadura, no lo anterior, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, víctimas lo dice en plural y habla de diferentes ideologías. Sin embargo, inmediatamente detrás de esto ya viene el giro clarísimo, el soporte ideológico y moral que enmarca esta ley en algo muy diferente a lo que había, continuista de lo que había sido la ley Zapatero, pero dando un salto cualitativo enorme. Él mismo habla ya de deber de memoria en un sentido en el que el PSOE no lo había utilizado nunca. Lo había utilizado, por lo menos no la élite del PSOE, se había utilizado a la izquierda del PSOE. Es decir, hay que imponer a las administraciones un deber de memoria. ¿Por qué es esto? Pues porque la lectura que ellos hacen del acuerdo de 2002 y de la ley de Zapatero es que ha habido varios años de gobierno del Partido Popular y si no imponemos un deber de memoria no les van a obligar. No les van a obligar a cambiar los nombres de las calles, no les van a obligar a quitar las cruces, no les van a obligar a subvencionar. Por lo tanto, esta es la idea de fondo, deber de memoria. Por lo tanto, el primer rasgo de la nueva ley es un afán mucho más intervencionista y regulatorio, no solo de reconocimiento, sino de intervención punitiva, que es lo que venía reclamando el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, Izquierda Unida desde muchos años atrás. El ministro dice también que por primera vez una ley condena el golpe de Estado de julio. Bueno, habría que decirle que ya se condenó en el Congreso, y no se condenó solo el golpe, se condenaron otras cosas. España deja de ser, dice él, una anomalía en los países europeos. Pero sobre todo les quería leer una frase de la intervención del ministro. Dice, a fecha de hoy, o sea, octubre del año 21, dice, son indiscutibles, o sea, indiscutibles, los acontecimientos que desencadenaron una guerra. O sea, aquí tenemos al ministro pontificando sobre la historia. O sea, los historiadores discuten sobre los acontecimientos que desencadenaron una guerra, pero él los considera indiscutibles. Claro, es que si yo impongo un deber de memoria en el BOE, no puedo decir otra cosa, las cosas como son. O sea, es coherente. O sea, si yo quiero imponer lo que llamamos ahora un relato sobre el pasado, tengo que decir que hay una serie de aspectos que son indiscutibles. Supongo que son indiscutibles en el grupo de historiadores, mayoritarios en el ámbito académico, que asesoraban al secretario de Estado que tiene el ministro y que ha elaborado todo esto, ¿no? Ellos los consideran indiscutibles. Con lo que evidentemente quieren decir una cosa, que para ellos los acontecimientos que desencadenan la guerra son el golpe de Estado, punto. O sea, la guerra nace solamente por el golpe de Estado del 17 de julio del 36. Claro, esto es lo que ellos consideran indiscutible, pero esto encierra una simplificación brutal, sobre todo lo que quería que nos diéramos cuenta es de la arrogancia con la que planteamos la motivación de la ley. Que desencadenaron una guerra, dice, que marcó el destino del siglo XX en España. Dice, por eso planteamos por primera vez en una ley la condena y el repudio al golpe de Estado. Y luego vuelve a repetir otra vez, un poco más adelante en su intervención, es un hecho también indiscutible, señorías, otra vez indiscutible, que durante 40 años, es decir, estamos en el año 21, o sea, toda la trayectoria de la democracia española, el silencio selectivo fue una política de Estado. Esto no lo habría dicho el PSOE, lógicamente, antes del año 96. Pero habíamos ido preparando el terreno para llegar hasta este punto, ¿no? El silencio selectivo fue una política de Estado. Silencio y olvido. O sea, olvido era una frase muy habitual en los ámbitos de la izquierda del PSOE. El PSOE ya está interiorizando completamente la idea de pacto de olvido, que era lo contrario del pacto de acuerdo, de reconciliación, de la transición. Pacto de olvido. O sea, es un pacto, la democracia ha nacido sobre la idea de olvidar el pasado. Es decir, la construcción en definitiva, que es lo que hace esta ley está sustentada sobre un relato moral del pasado. El pasado, con toda su complejidad y dificultad, se reduce a un relato moral en el cual hay buenos y malos. Los buenos han luchado
la guerra en un determinado sitio y luego han luchado contra el franquismo. Los malos son, lógicamente, los que ganaron la guerra y los que permitieron la existencia de la dictadura durante tantos años. Como hemos olvidado a los buenos y lo que hicimos en la transición es equipararlos, adoptar una posición equidistante, como lo que hicimos fue, para no molestar o porque teníamos miedo a la reacción militar, fue no reconocer que los buenos son los que habían hecho posible que volviera la democracia a España. Entonces ahora tenemos que romper con esa política del olvido. Ahora tenemos que romper con esa política del olvido. Entonces el ministro habla de silencio, habla de olvido, dice para las víctimas del bando perdedor. Dice, mientras que las víctimas de los vencedores habían sido reparadas económica y moralmente homenajeadas. Cierto, pero esto era algo que venía diciendo también toda la izquierda. Y vuelve a repetir, un olvido selectivo a partir de una interpretación sesgada de la historia. A mí esto me llama mucho la atención, porque hasta ahora, durante mucho tiempo, por lo menos hasta principios de los años 2000, un elemento de contención y de prudencia en el ejercicio de la política nacional había sido no introducir este tipo de cuestiones en los grandes debates nacionales. ¿Por qué? Porque todo el mundo era consciente de que no se trataba, como dice el ministro, de interpretaciones sesgadas de la historia, sino, como había dicho Solana, era un problema también de perspectiva. Obviamente la historia no todo es opinable y claro que podemos llegar a una cierta verdad, a una aproximación a la verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que a esas aproximaciones se hacen desde distintas perspectivas, que nos podemos fijar en distintas cosas y que la historia va progresando continuamente. Pero aquí un ministro habla abiertamente de una interpretación sesgada de la historia que esta ley viene a romper. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esta ley no solamente impone un deber de memoria, sino que también lo que hace es colocar en el BOE la idea de que hay una determinada forma de hablar del pasado reciente español que ahora es legal y otra que no es legal, que es lo que a mi juicio es más preocupante de todo esto. Es decir, de ninguna manera se respeta el espacio de la discusión historiográfica dentro de valores democráticos y constitucionales. Evidentemente, uno no puede hacer historia, tiene unos límites. Es decir, si yo hago una historia en la cual falte sistemáticamente a la verdad y atente contra determinadas personas, pues a lo mejor no soy susceptible de tener que encarar algún tipo de proceso judicial o simplemente una condena pública, como sea. Pero a partir de este momento, la ley introduce un criterio en virtud del cual no solo las administraciones tienen un deber de memoria, sino que se da por hecho que hay una determinada forma de hablar del pasado que se ajusta a esa memoria. Y el problema de ya no hablar de memoria histórica, sino de memoria democrática, es que esa forma de interpretar el pasado es la única que se considera democrática. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la ley es que quienes no se ajusten a ese relato que está en el preámbulo y los artículos de la ley, estarán cultivando una memoria no democrática. Claro, no democrática. Por lo tanto, está, a mi juicio, cercenando la capacidad de discusión profesional entre los historiadores, pero también el ámbito del pluralismo y de la discusión pública legítima sobre un pasado complejo y que enfrentó a los españoles. Significativamente, además, como he dicho antes, la ley no está concebida para negociar, está concebida para forzar la exclusión del Partido Popular en aquel momento, bueno, todavía también los restos de Ciudadanos, porque la ley no busca de ninguna manera buscar elementos de aproximación entre el discurso de centro-derecha e izquierda, sino que ahora ya claramente el Partido Socialista decide que la interpretación habitual en el mundo académico de izquierdas y en los sectores a la izquierda del PSOE tiene que convertirse en memoria democrática. Por eso habla de lugares democráticos, lugares de memoria democrática, habla de deber de memoria, pero hay cosas muy significativas que si quieren después comentamos, pues establece la ley una serie, lo que llama hitos de nuestra historia democrática. Menciona expresamente lo que considera dentro de nuestra historia constitucional las constituciones concretas que considera que son relevantes para la historia, obviando otras. Por ejemplo, la Constitución de 1876, solo se mencionan las llamadas constituciones progresistas, 12, 69 y 31, 1812, 1869, 1871, pero no se menciona, por ejemplo, la Constitución de 1876. Y además se hace clarísimamente, esto es un tema que quizá les interese y podemos profundizar en él, una absoluta desvirtuación
de lo que había sido, y eso sí que se puede hablar de ello, de un relativo consenso en torno a cómo se había producido la transición. Esta ley establece que la transición se produce, según ellos, porque hay una serie de movimientos sociales antifranquistas, esto entre comillas, que luchan por la democracia y una serie y que fueron determinantes, dice la ley, para que otros actores políticos quisieran ir hacia la democracia. Es decir, la ley lo que hace es decirnos que la transición no fue posible, como se había dicho hasta ahora, porque las élites negociaran, porque las élites fueran capaces de pactar un marco de reglas de juego democrático, sino que en realidad se vieron forzadas por los movimientos sociales y por los movimientos antifranquistas. Que esto es una reivindicación clásica de la izquierda del PSOE. Es decir, señores, nos han estado mintiendo sobre la transición, nos han querido convencer de que la transición la hicieron los reformistas, que se hizo desde arriba, que la hizo el rey con su primer ministro, que luego se pactó, pero realmente si no hubiera habido una presión desde abajo no habría habido democracia tan rápido ni de forma en la como se produjo. Por lo tanto, la ley no solo se refiere a cuestiones de la guerra, de la dictadura, sino que también introduce un giro radical en la posición del PSOE respecto de la lectura de la transición, de la élite del PSOE. Si queréis me paro. ¿Ahí te paras? Sí, ¿queréis? Bueno, lo que quieran ellos. Sí, me parece bien, porque yo creo que habrá muchas preguntas. Yo voy a lanzarte solo una para introducir y luego damos paso al público para que también intervenga y te haga preguntas seguro que mucho más interesantes. Bueno, a mí me ha parecido abrumadora la exposición en esta evolución del PSOE que obedece a criterios propiamente evolutivos con las corrientes de sus bases, de oportunidad política y de desquite también político, como decías. Recordaba mientras una frase que uso mucho también en algunos otros foros, que cuando el Partido Popular, José María Aznar, gana las elecciones de 1996, dice: se ha acabado o ha decaído definitivamente la guerra civil como argumento político, ¿no? Se equivocó en eso porque luego volvió por cuestiones eso de evolución, oportunidad y desquite. Pero quería yo centrarme, aunque tenía alguna cuestión más, centrarme en este último punto en relación con la transición, porque he leído alguna vez, sobre todo en alguna tribuna de prensa, cómo la memoria histórica, pero fundamentalmente la memoria democrática, en el momento en que supone, como has explicado, una enmienda a la transición, al concepto de transición, a lo que supuso la transición en relación con los conceptos de consenso, concordia y convivencia, supone también una enmienda a una parte del PSOE que, digamos, fue protagonista, firmó, aplaudió, o consintió, si quieres, esa transición. Entonces, ¿queda algo de ese alma del PSOE que no haya sido fagocitado por la deriva evolutiva del PSOE que enmienda mediante la memoria democrática la propia transición? ¿Es víctima también ese PSOE de la memoria democrática? A ver, bueno, si observamos el debate público, yo creo que en su conjunto, por lo menos las personas que ocupan ahora puestos de responsabilidad en el Partido Socialista, yo creo que están mucho más identificadas con un discurso de un nuevo socialismo que considera que la era de Felipe González y el papel del Partido Socialista en la transición está superada por los tiempos. Y además no solamente es en el terreno de la memoria, sino también es en otros campos. De tal manera que yo creo que ha cundido la idea de que el Partido Socialista no puede ser preso de las decisiones que se tomaron durante la transición, sino que tiene que mirar al futuro de otra forma. Y ese mirar al futuro de otra forma significa vencer lo que se consideran algunas de las líneas rojas que no se habían querido traspasar. ¿Por qué? Porque esas líneas rojas, según la lectura que se hace ahora, habrían impedido al Partido Socialista confluir con su izquierda en un campo y habían, a cambio de dar prioridad a un pactismo o a una convergencia con el centro derecha. Entonces, lo que a mi juicio ha ocurrido en el Partido Socialista es que se ha
fruto también, obviamente, de la fragmentación del Parlamento y de lo que pasa a partir del 15M, pero el Partido Socialista de Pedro Sánchez lo que ha entendido es que hay un espacio amplio de izquierdas para gobernar, y ese espacio amplio de izquierdas supone romper con un discurso que procede de la transición y que mantiene una élite antigua, que forma parte de otra época, y que insiste en que hay que ser más negociador o más transaccional con el centro derecha. No, porque eso supondría movernos en terrenos en los cuales no podríamos afrontar determinadas reformas o determinados cambios. De tal manera que ¿por qué no andar ese camino que el Partido Socialista no había querido hasta entonces andar? Y eso se refleja en la evolución hacia lo que ellos llamarían un federalismo asimétrico, el campo de la memoria, el campo de lo que llamaríamos los derechos no fundamentales, pero derechos reconocidos en la Constitución, como por ejemplo podría ser el derecho a la vivienda u otros aspectos, determinadas políticas económicas. Es decir, que al final yo creo que esto de la memoria no es nada más que una parte más de una evolución del Partido Socialista, en la cual la nueva élite del Partido Socialista se encuentra muy cómoda en un terreno en el cual rompe con sus padres o con sus abuelos. Es decir, bueno, abuelos no, pero más bien con sus padres. Es decir, que lo que a lo mejor desde ciertas posiciones residuales de centro-izquierda se podría considerar un despropósito porque estamos abandonando la socialdemocracia, porque no queremos pactar con el Partido Popular, porque estamos rompiendo los consensos, desde dentro del Partido Socialista, sin embargo, se entiende como un ejercicio de valentía y de reforzamiento de un espacio de izquierdas mucho más amplio y mucho más plural que el PSOE dirige, pero en el que no es hegemónico. Pero lo es de una manera moral e ideológica, en la medida en que va aceptando y haciendo propias las reivindicaciones que le vienen de su izquierda, moderando algunas, pero otras llevándolas a cabo. Entonces, cuando el Partido Socialista da pasos contundentes en materia de memoria, lo que está diciendo es, no es que lo estemos haciendo porque nos presiona RC, no es que lo estemos haciendo porque nos presiona Podemos, lo estamos haciendo porque el Partido Socialista ha superado un periodo histórico del que ya no es deudor. Y este es un nuevo Partido Socialista, un Partido Socialista, lo vemos en el discurso, un Partido Socialista que entiende que hay un relato moral sobre el pasado, un Partido Socialista que entiende que la transición pudo estar más o menos bien en su contexto, pero que la democracia no se fortalecerá si no damos esos pasos. Y esos pasos son desde fortalecer las políticas sociales económicas en el sentido que está pidiendo desde hace mucho tiempo el mundo de la izquierda académica, que es en un sentido de ampliar los llamados derechos sociales, hasta puede ser controlar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es preso de un continuismo que viene desde la época del franquismo, hasta, por supuesto, en el terreno de la memoria. Es decir, que la memoria es un complemento de esa iniciativa del Partido Socialista como líder de un espacio de izquierda amplio, en el cual, en vez de ser un centro-izquierda que fagocita sus extremos por una posición moderada, él se coloca un poco más a la izquierda, abandona un poco la batalla por el espacio central, pero a cambio es capaz de aglutinar una izquierda muy amplia. Una izquierda muy amplia. Entonces yo, por lo menos, lo veo así, es decir, que en realidad, por mucho que moleste a ciertos ámbitos de la llamada herederos de la socialdemocracia felipista, ahora antisanchistas, en el fondo la élite sanchista se encuentra cómoda con este discurso y no le preocupa, es más, considera que eso es una ventaja electoral, salvo en ciertos ámbitos generacionales, es una ventaja generacional que no me identifiquen con el pactismo de la transición. Y esto además tiene una continuidad histórica, porque en el fondo la izquierda republicana era así también. Es decir, tiene una continuidad con un discurso de la izquierda histórica española, que es que cuando nos hemos dedicado a los pactos y a los acuerdos, lo que hemos acabado es transigiendo demasiado y permitiendo que los poderes tradicionales conserven sus espacios de poder. Por lo tanto, ¿para qué queremos una democracia formal? ¿Para qué queremos una democracia burguesa, podríamos decir, ¿no? Lo que necesitamos es una democracia mucho más militante. Mucho más, como se decía en los ámbitos de extrema izquierda, y tú conoces bien que lo has trabajado, una democracia militante radical. Es decir, una democracia que no se limite a permitirnos votar, a establecer normas, leyes, contrapesos, sino una democracia que nos permita avanzar
Y avanzar es avanzar en el terreno de la memoria, avanzar en los derechos sociales, avanzar en las políticas económicas. Por eso yo veo lo de la memoria no como un ejercicio simplemente, insisto, de que le está impresionando al Partido Socialista, sino como parte de un paquete mucho más amplio de transformación de la democracia en un sentido de base militante. Y una cosa que me perdonará el público, pero me ha surgido una cuestión muy breve y ahora enseguida vamos paso. Muy brevemente, porque también veo público joven, yo creo que Rajoy, gracias a la crisis económica, la crisis de deuda, se permitió asfixiar la ley financieramente sin derogarla, ¿no? Exacto. A lo mejor propio del personaje del expresidente. ¿Crees que hubiera cambiado algo derogarla o el tiempo le da la razón en ese sentido e independientemente de que la hubiese o no derogado, el PSOE resultante en función de tu explicación, evolución, oportunidad y desquite, hubiera hecho lo mismo con la memoria democrática? Es decir, el tiempo le da la razón a Rajoy con no derogarla, ¿hubiera dado igual? ¿O hubiera servido a efectos de su electorado en todo caso? Claro, ahí se pueden hacer distintas interpretaciones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, también el caso de la legislación sobre memoria en Andalucía, que si yo no estoy equivocado, el Partido Popular tampoco llega a modificar radicalmente. Es verdad que la opción es, claro, el contexto político y económico acompaña, en el sentido de como tenemos que hacer grandes recortes, estamos en una situación financiera muy delicada, pues en fin, nadie va a venirnos a decir que por qué no gastamos en la memoria. Pero, claro, y yo sí que creo que desde un punto de vista de su electorado, el Partido Popular ha pagado un precio elevado por no haber al menos tenido algún gesto que permitiera rectificar los pasos que se habían dado con relación a la memoria. Es verdad que el centro-derecha, como todos sabemos, no se siente cómodo en estos terrenos, le cuesta mucho, tiene una dificultad, yo creo, intrínseca, muy difícil de superar, que es que estos campos, no es que, al fin y al cabo, decir, bueno, pues puedo aceptar decir que el golpe militar del 17 de julio, pues fue horrible y que provocó la guerra civil, ¿no? Pero luego hay un problema, que es el propio legado y el análisis de la dictadura, de lo que significa la dictadura y de lo que significa la transición como proceso en el que no hay ruptura radical. Bueno, eso es un axioma, o sea, eso no hace falta decirlo, pero bueno, en el que no hay ruptura, en el que no se rompe radicalmente con el pasado, sino que gracias a un elemento de continuidad y de transformación desde dentro, a su vez metiendo a los de fuera, pues conseguimos llegar a la democracia. Entonces, claro, el Partido Popular tiene ahí, yo creo que un problema que probablemente tiene solución, pero al que le cuesta mucho afrontar, le cuesta muchísimo afrontar, que tiene que ver con qué discurso público tiene cuando se pone a hablar de estas cuestiones de memoria. Porque, claro, desde un punto de vista académico, en parte el trabajo se lo hicieron desde ciertos sectores de centro-izquierda, que empezaron a criticar a Zapatero diciendo, como hemos dicho otros muchos, que la memoria es incompatible con la historia y que la memoria solo la tienen los individuos, no la tienen los colectivos. Que la memoria forma parte del recuerdo, del testigo, mientras que si la utilizamos en un ámbito público o colectivo, más que de memoria estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la construcción de un relato que sirve para soportar una posición ideológica, ¿no? Pero claro, el Partido Popular, yo creo que siempre ha entendido que estas son discusiones que públicamente le rentan poco y que le obligan a pronunciarse en campos en los que no se siente cómodo. Quizá también porque una parte de su electorado no está dispuesto a aceptar lo que Bolaños llamaría hechos indiscutibles sobre el pasado. Es decir, una parte de su electorado, por supuesto, no está dispuesto a aceptar eso de que a la guerra civil llegamos solamente porque hubo un golpe de Estado. O que la República fue un entorno democrático idílico que de repente fue interrumpido por un golpe de Estado y hubo una guerra civil. O una parte de su electorado muy leído y muy formado, con mucha razón, no está dispuesto a aceptar que ser antifranquista significara automáticamente ser un demócrata. Porque no nos hace falta recordar toda la violencia terrorista, no nos hace falta recordar las posiciones maximalistas de la izquierda
que no eran prodemocráticas, sino que buscaban otras cosas, por no hablar de todas las minorías de extrema izquierda. O sea, podríamos recordar muchísimas cosas para darnos cuenta de que, claro, entonces, ¿qué ocurre al Partido Popular? Que inevitablemente contrarrestar la ofensiva de la memoria, yo creo que necesitaría un discurso armado, serio y contundente, que probablemente a ellos les incomoda y les divide. Entonces, claro, la posición de Rajoy, pues en el fondo es comprensible y es cómoda. ¿Que tiene un coste? Claro, tiene un coste. Podría decir, si hubieran rectificado la ley, o incluso si la hubieran derogado, ¿qué habría pasado? Pues probablemente que también habíamos tenido esta ley, o probablemente incluso antes. No creo que hubiera habido muchos cambios. Es más, probablemente pues se hubiera convertido en una bandera más. Pero ahora, no actuar no significa que se vayan a temperar, porque también el Partido Popular, yo creo que a partir del 2002 debería de haber aprendido que negociar con el PSOE no te garantiza nada en el futuro. No te lo garantiza. Es decir, porque ellos entendieron que el acuerdo del 2002 era un acuerdo de punto final. Cuando no se dieron cuenta que en ese acuerdo hay una serie de frases que hablan de hechos futuros, de reconocimiento y demás, que son los que van a abrir la puerta a las demandas continuas. Y de que la izquierda no se iba a conformar con eso. En cierto modo estamos como en la eterna cuestión de la estructura territorial del país, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sería muy fácil decir, es que Rajoy se equivocó. Yo no tengo una posición clara. O sea, yo comprendo por qué no se hace, pero también entiendo que eso tiene un coste. Y ahora tiene un coste añadido, que es que tienes un competidor más a tu derecha. Un competidor más que además pues puede construir un discurso mucho más contundente en externo porque de momento no gobierna. Pasó lo mismo con la ley de partidos, realmente. La ley de partidos parecía un punto final y, sin embargo, fue un punto de arranque. Yo también creo que al Partido Popular le incomoda, en cierto modo, el debate porque implica entrar en la discusión respecto de que el franquismo no fue un periodo monolítico. Exacto. Entonces, analizar el tardo franquismo, las últimas leyes de prensa, ley sindical, o la consolidación de las clases medias, eso obviamente al Partido Popular también le incomoda. Damos paso a preguntas. Tú tienes una, Albert, pues bueno, nobleza. Una pregunta para hoy. ¿Cómo se sostiene que una democracia reivindique agravios previos a su constitución y amnistía atentados contra la vida? Miras a mí, el ponente. Bueno, pues se sostiene mal desde cierto punto de vista y bien para los que lo hacen, claro, evidentemente. Yo creo que es que ellos yo creo que entienden que, como he dicho antes, hablar del pasado en términos de pasado traumático que dividía a los españoles y que los enfrentaba, para ellos es una forma de ocultar una lucha moral a favor de la democracia. Claro, es que los que hemos estado en los ámbitos académicos de las ciencias sociales somos muy conscientes de que hay una opinión preponderante, que es que, y además muy asentada, con una larga tradición histórica en la izquierda española, que es que la lucha por las libertades y por la democracia es un patrimonio exclusivo de la izquierda. Entonces, claro, desde ese punto de vista se entiende muy bien esta idea de superioridad moral, en el sentido de que si nosotros seguimos manteniendo que la democracia es fruto de un consenso y de un acuerdo entre quienes luchaban contra la dictadura, pero también quienes venían de la dictadura hicieron posible la apertura, la reforma y el cambio, en el fondo estamos destruyendo ese sustento moral de la izquierda. Es decir, venimos a decir que, entonces, ¿cómo vamos a aceptar que la democracia del año 78 es el fruto de una ruptura consensuada? O de un consenso que permite a posteriori la ruptura jurídica. Porque si aceptamos eso quiere decir que entonces ya nosotros no podemos decir que la democracia es fruto de la lucha histórica por la democracia de la izquierda. Entonces, claro, tenemos que asociar la democracia española con eso. Por lo tanto, por eso podemos imponer un deber de memoria. Es un deber de memoria en virtud del cual o comulgamos con una determinada forma
de entender el pasado español, que es que hay una tradición constitucional de izquierdas. Hay una evolución en la cual las izquierdas han estado luchando contra una serie de poderes tradicionales, de antiestado, que nos han impedido llegar hasta la democracia. O lo hacemos así, o si no, esta democracia para nosotros no tiene sentido o está coja. Mientras que lo otro, la otra parte o la otra pata, en el fondo, desde su punto de vista, puede ser incluso hasta complementaria. ¿Por qué? Porque la interpretación que ellos hacen del pasado español es que la centralización del Estado español es fruto también de una imposición que viene del mundo, digamos, conservador o liberal conservador. Mientras que la izquierda siempre ha sido mucho más sensible y ha tratado de asociar la democracia con la libertad de los pueblos de España. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a comportarnos de manera benevolente y amnistiar o ser justos con alguien que en el fondo estaba actuando así, otra vez más, por algo parecido a lo que pasó en la transición, dirán ellos? Porque hay una presión mediática y de poder de la derecha que impide caminar hacia una autonomía o hacia un autogobierno tal. Es decir, que al final, aunque es una cosa un poco delirante, pero en la lógica del pensamiento de izquierdas tiene cierto sentido, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que de esa manera, obviamente, eso tiene un precio, que ellos están dispuestos a pagar, clarísimamente, y que es muy claro. ¿Cuál es el precio? La exclusión de todo el centro derecha. Es decir, esto es una política de exclusión. ¿Por qué? Porque si la verdadera democracia, la democracia radical, la democracia que además conducirá a la libertad de los pueblos y a la descentralización en España, no se puede hacer por una vía que es la del acuerdo con el centro derecha, porque no podemos reformar, la haremos por otro camino. Y ese otro camino es un camino excluyente. Es decir, de paso vamos a hacer lo que muchas veces ha sido el gran problema de la relación entre izquierda y democracia en España, que es la concepción monopolística del poder. En el fondo, todo esto lo que permite, de alguna manera, como decía antes, es una gran confluencia de izquierdas que a medio y largo plazo dificulte mucho la alternancia, ¿no? Entonces, bueno, en ese paquete tiene sentido. Preguntas, pues tenemos 3, 4, 5. ¿Cómo las hacemos? ¿Las hacemos seguidas? Yo creo que sí. Pues ¿no? depende Las del tiempo, de cómo estemos. brevemente y seguidas, y las responde porque algunas se parecerán y tendrán a lo mejor la misma respuesta. Pues por favor, empezamos así. Adelante. Partiendo de la base de que esta es una estrategia de tipo instrumental, ¿cuánto margen temporal le da al PSOE para poder seguir ordeñando este asunto? Vemos. En esta situación, en ese argumentario, en ese constructo que está dando, ¿cuándo llega el momento para poder encontrar la monarquía? Vale, sí, es allí, ¿no? Vale, había otra por aquí, luego aquí. ¿Sí? Dos cositas muy breves. En el fondo, la izquierda lo que añora es tener un relato como lo que pasó en Portugal. Una revolución con el dictador huyendo a Brasil y la gente en la calle. Y dos, el PSOE lo que añora también es un largo caballero en lugar de un Julián Besteiro, ¿no? Continúa. No las podéis presentar porque tiene Ajá. sentido. Vamos a ver la respuesta que has dado a la pregunta excluir políticamente, excluir del a la ausencia. Nos lleva también, dado que esto se iniciaba en el año 2002, no recuerdo mal, el pacto de Tinel, el pacto de Tinel como acelerador, o decir, el pacto de Tinel como acelerador de estas políticas. De todo ambiente político. Sí, si lo hacemos a posta no lo hacemos mejor, ¿eh? La rueda de preguntas. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguna más? ¿Última más? ¿No? Sí, en esta cuestión comparativamente, porque yo creo que bueno, he intentado cumplir mucha información en poco espacio de tiempo, pero me gustaría saber tú, comparativamente, por ejemplo, ¿qué nos diferenciamos, por ejemplo, en un país, por ejemplo, como Alemania, paradigmático en el manejo de las cuestiones de memoria democrática, memoria histórica o llámalo como quieras?
Yo Vale. creo que ya son suficientes. Está Lourdes por allí y hay por aquí, pero no sé si son. Bueno, no importa. Lourdes. Siempre ha tenido corrientes. Ujú. Vale. En la última Sí, entonces. esa corriente existía. Muy rápidamente, profesor, comentarle que todo lo que ha explicado usted a mí me parece que ha sido como un largo proceso de revolución cultural o de revolución cultural democrática, por decirlo de alguna forma. Quería preguntarle si ese efecto de batalla cultural que ha realizado el Partido Socialista durante esos 40 años de transición o de democracia ha hecho que la derecha española se sume a ese nuevo relato o por el contrario, que haciendo vamos, salvando las distancias, por ejemplo, en países como Chile, las derechas democráticas de esos países se sienten bastante más cómodas al hablar del régimen militar, conservador, derechista, por ejemplo, en Chile de Pinochet. No sé si la derecha española en ese sentido ha caído más a defenestrar el régimen anterior o a, por contraposición, alabarlo. No sé cuál es. Pues, vale. Bueno, a ver. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Pero sospecho que esto puede durar mucho, porque al final, bueno, muchas personas pueden pensar que cada vez la transición está más lejos, que por supuesto la guerra civil está más lejos, pero si nos damos cuenta viene pronto el centenario del comienzo de la República, el centenario del comienzo de la guerra, con lo cual es una oportunidad de mantener vivo todo esto en función de las circunstancias y de las necesidades coyunturales. Entonces, bueno, creo que podemos tener todavía bastante recorrido con esto. Otra cuestión es que ese recorrido ya no tenga rédito electoral o pierda parte de su sentido a la hora de explotarlo, porque se van acabando, digamos, las oportunidades. También es verdad que, a propósito de lo que preguntaba ahora Alfonso, yo, no tanto en el PP, pero o sea, si juntamos la posición del Partido Socialista con relación a la ley de memoria con la propia, digamos, evolución de la situación política española en los últimos tiempos, pues es verdad que ellos han generado el clima adecuado para que se produzca una especie de reacción contracultural, sobre todo en determinados ámbitos que yo diría más bien juveniles. Entonces, claro, puede ocurrir que esto haya despertado un interés por el pasado y también una manipulación peligrosa del pasado en otros ámbitos que favorezca lo que llamaríamos un proceso, digamos, no me gusta utilizar la palabra polarización, pero sí un proceso de cierta radicalización identitaria. De tal manera que si muchos jóvenes eran más bien indiferentes ante las cuestiones relacionadas con el pasado español, pues puede ocurrir que el hecho de estar lejos de la transición o lejos de la guerra o lejos de la república o lejos de la dictadura no esté significando que muchos jóvenes ignoren ese pasado, sino al revés, esto está incentivando el interés por ese pasado, pero incentivándolo de una manera que lamentablemente, a diferencia de la transición, no es un enfrentamiento o no es una confrontación pacífica y ordenada entre discursos históricos y perspectivas de verdad, sino que es un proceso de radicalización, en el cual hablar de la dictadura de Franco, hablar de la guerra civil, es una manera de diferenciarse ideológicamente. Entonces, claro, yo creo que ellos, no sé si lo han medido bien, o más bien lo han hecho en parte para potenciar alternativas al Partido Popular y favorecer la fragmentación del espacio de la derecha, pero en todo caso, si lo han hecho así, eso puede tener un efecto rebote, o está teniendo ya probablemente un efecto rebote que les puede pasar precio y hacer, por otro lado, que lamentablemente
las cuestiones relacionadas con el pasado estén en el debate público, pero estén en el debate público de una manera que a los que nos gusta la transición por lo que significó, ahora nos resulte peligroso, ¿vale? Porque ya no es una discusión sobre, ¿y usted qué opina sobre octubre del 34? Yo opino esto, usted opina lo otro, sino es que lo que yo opine sobre octubre del 34 me define ideológicamente, ¿vale? Y entonces con esto hay que tener cuidado. ¿Qué opino yo de octubre del 34? Pues octubre del 34 es un acontecimiento muy importante en la Segunda República que marca un antes y un después, ¿vale? Octubre del 34 es el momento en el cual queda claro que la República tenía un problema muy grave para consolidarse como sistema de alternancia pacífica, porque quienes habían perdido las elecciones del 33 no están dispuestos a aceptar la legitimidad del gobierno de centro-derecha, republicano de centro-derecha con apoyo de la derecha católica, y deciden, cuando entra la derecha católica, levantarse violentamente contra ese gobierno. Por lo tanto, lo de octubre del 34 podría ser perfectamente entendido no solo como una huelga revolucionaria violenta, insurreccional, sino también como un golpe de Estado, como un intento de subvertir violentamente la legalidad constitucional. Por lo tanto, es un antes y un después. Y además muestra claramente que el Partido Socialista había tenido una relación instrumental, coyuntural, con la República, en la medida en que la República le reportaba una serie de beneficios corporativos y, digamos, de crecimiento de espacio de poder. Y en el momento que eso se corta, el Partido Socialista no quiere ni oír hablar de una república de centro-derecha, de una república de derecha, de una república que pueda parecerse una república burguesa. Por lo tanto, octubre del 34 es una señal clara de que la república tiene una enorme dificultad para hacer posible la alternancia. Pero por otro lado, y esto no siempre se dice, y especialmente no siempre se reconoce en los ámbitos de centro-derecha, octubre del 34 es una oportunidad para que, como no va seguido de un golpe, de un contragolpe conservador, pues es una oportunidad para que el centro-derecha republicano gobierne, se asiente y atraiga una parte de la derecha católica. Si no hubiera sido por la decisión nefasta del presidente de la República de disolver el Parlamento y convocar elecciones 2 años más tarde, o sea, 1 año y pico más tarde, probablemente octubre del 34, con más tiempo y con paciencia, sí habría abierto una oportunidad a una consolidación de una república mucho más conservadora, en la cual la izquierda, empezando por el PSOE, tendría que haber expiado sus culpas. Pero no hay tiempo para eso. Por lo tanto, si lo que me preguntas es si octubre del 34 fue el comienzo de la guerra civil, pues técnicamente y con los datos en la mano, no. La guerra civil empieza después. Y entre octubre del 34 y la guerra civil pasan muchísimas cosas y, en fin, nada está escrito en la historia. Podían haber ocurrido otras cosas. Simplemente con que no hubiera habido disolución de las Cortes a finales del 35, podían haber pasado otras muchas cosas. ¿Vale? Ahora, que octubre del 34 es un momento crítico, por supuesto. Con respecto a al tema de la exclusión, bueno, pues es que yo creo que, y ahí lo voy a juntar con la cuestión que me preguntaban de lo de Alemania o de lo de otros países. Yo creo, en primer lugar, que la situación española es muy diferente a la de otros países europeos porque aquí hubo una guerra civil, una guerra civil. Y la guerra civil es una guerra civil entre españoles. Y la guerra civil es un momento en el cual muchos españoles se ven obligados a estar en un sitio o en otro, no tanto por una afinidad ideológica o partidista, sino por toda una serie de circunstancias. Y en lo que a veces se ha denominado el bando nacional o el bando franquista, hay muchos liberales, hay mucha gente moderada, hay mucha gente que es anti-bolchevique, anti-Frente Popular. Y en el Frente Popular hay muchas sensibilidades. Entonces, aquí hay una guerra civil. Entonces, el pasado español no se puede tratar de una manera tan reduccionista como a veces se pueda tratar en otros países europeos. Es decir, en el caso de Alemania es indiscutible que el régimen nazi, con el apoyo inicial de una parte importante, muy amplia de la población alemana, y después es el responsable del comienzo de una guerra devastadora, de una serie de políticas de invasión, de un holocausto, y por lo tanto es comprensible la adopción de determinadas, no sé, yo no las llamaría políticas de memoria, pero bueno, si las queremos llamar así, al menos ciertas decisiones que fortalezcan la democracia para evitar que se pueda mentir sobre eso. En el caso español, sin embargo, la transición tiene éxito porque se decide
que ese pasado traumático es susceptible de discusión. De discusión. Y además, por ejemplo, a diferencia de esta ley, de la ley 2022, la ley 2022 hace una auténtica barbaridad, y es que convierte a todas las víctimas en personas que merecen un reconocimiento, pero además las desposee de contexto. Es decir, la víctima al parecer no pudo ser antes victimario, o la víctima al parecer no estuvo implicada en ningún tipo de responsabilidad política o penal. Claro, así no podemos entender el pasado. Mientras que yo creo que en otros casos europeos es mucho más fácil hacer esa división, o hacer esa división binaria, o esa diferenciación blanco-negro, ¿no? Y aún así, todos sabemos lo que significó el proceso al final complejo de la desnazificación, la integración, todo lo que ha pasado en todos los países de la Europa poscomunista, es decir, que tampoco es sencillo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que el hecho cierto es que en España hay una guerra civil y que, a diferencia de lo que pretende la izquierda, esa guerra civil no se resume simplemente a un pronunciamiento militar, un golpe de Estado y a un intento de acabar con una democracia, sino que es un proceso mucho más complejo, en el cual luego hay víctimas que antes habían sido victimarios y hay gente luchando contra la dictadura que no perseguía la democracia. Es decir, que el asunto es mucho más complejo. Bueno, y por último, yo no creo que el PSOE actual añore a Largo Caballero. Sinceramente, como he dicho antes, yo lo que creo es que simplemente quieren hablar del pasado en términos de superioridad moral. Es decir, el PSOE, con independencia de Largo Caballero, incluso Largo Caballero puede ser prescindible. El PSOE ha trabajado siempre a favor de las libertades y de la democracia, ese es su discurso, y ahora lo que queremos es colocarnos en una posición, insisto, que nos permita romper con el PSOE de la transición, porque ya estamos en otro tiempo y en otro momento. Y yo creo que por ahí van más los tiros, que no tanto por el hecho de reivindicar un largo caballerismo que además tampoco acaba de casar con la situación actual, ¿no? Y que para ellos en el fondo también es un poco incómodo, ¿no? Es un poco incómodo porque les coloca en una posición en la que tienen que entrar a discutir cuestiones que no son cómodas en el debate público y que no son tampoco necesarias. En definitiva, no les hace falta hablar mucho de Largo Caballero para colocarse en una posición, digamos, de identificación de izquierda con la lucha por las libertades. Bien, pues... Bueno, yo lo había interpretado cuando ha dicho el aniversario de 1931, ¿no? Pero, bueno, la monarquía, sí. La monarquía, ¿hasta qué momento en ese argumentario que se está creando puede entrar como un elemento de discusión en un PSOE que se pudiese encontrar en la oposición y que buscase elementos de notoriedad o de visibilidad más grandes en un discurso unido a ese frente de izquierda que aparentemente quiere crear? Pues yo no tengo una respuesta clara. Yo creo que es difícil saberlo, ¿no? No sabemos. Quizá pueda depender mucho de las circunstancias. Si el PSOE sigue interiorizando y haciendo suyo el discurso sobre el pasado típico a su izquierda, pues claro, llegará un momento en el que lo más coherente será asumir también que la monarquía es un reducto del pasado, ¿eh? Porque claro, si nos pusiéramos muy puristas, el deber de memoria, tal y como lo entienden ellos, implicaría que al final, como dice, bueno, en la interpretación más a la izquierda del PSOE, la monarquía no ha sido votada en España. Entonces, bueno, el PSOE yo creo que no está ahí todavía, pero no hay por qué descartar que pueda ocurrir, aunque yo sinceramente creo que por el momento no va a ocurrir, porque eso les separaría ya de un espacio central que todavía necesita por lo menos una parte de sus caladeros de voto y que le pondría en serios apuros, ¿no? Es decir, todavía eso es un elemento de diferencia, puede ser un elemento de diferenciación con la izquierda. Ahora, eso sí, lo que está claro es que la monarquía tiene que asumir un papel, si cabe, todavía más residual. O sea, lo que yo sí creo que lo que encaja es que la monarquía no deja de ser un elemento decorativo que va perdiendo cualquier tipo de relevancia, ¿no? Eso puede explicar pues los roces que puedan tener con la corona y con, por ejemplo, el papel de la corona en el ámbito de la política exterior, ¿no? Si tú dices residual, yo digo subordinado. Sí. Pero bueno, pues vamos a terminar aquí. Déjenme que no solo agradezca a la Fundación Civismo, al Centro Libre de Arte y Cultura, a Albert, por supuesto, a nuestro ponente, el profesor
Álvarez Tardío la organización de este seminario y la exposición de esta magnífica exposición en torno a este controvertido asunto. Para terminar, les recomendaría, dentro de los libros que hemos comentado al principio, citado al principio, se me ha ocurrido cuando estaba en una de las respuestas el libro de 1936 que he dicho antes, Fraude y Violencia, porque podría ser objeto de controversia en torno a la Ley de Memoria Democrática. Los autores, Roberto Villa y el profesor Tardío, no dicen que fueran las elecciones de febrero el detonante de la guerra civil, ni que causaran en sí misma la guerra civil, pero por primera vez en la historiografía española se hace un recuento pormenorizado y sistemático de las elecciones y, por lo tanto, también una auditoría a esos resultados y, por lo tanto, se da cuenta no solo de los fraudes puntuales que hubo en distintas mesas y en distintos distritos, sino del ambiente de intimidación y el ambiente de violencia en la que se produjeron algunos resultados. Incluso en algunas circunscripciones, se dice en el libro, no se llegaron a repetir las elecciones que hubieran debido haberse repetido en función de los resultados o de las impugnaciones. Entonces, ese clima está perfectamente reflejado en ese libro, 1936, Fraude y Violencia, de profesor Álvarez Tardío y de Roberto Villa. Con esto, muchas gracias, profesor. A vosotros.